Muy bien, pues gracias señores por estar aquí. Vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a procurar retomar estas sesiones para hacerlas de manera más frecuentes, periódicas y casi hacerlas costumbre. Hoy vamos a ver el sistema de vacío, el sistema VAC. Muchos ya lo conocen, otros lo van a conocer y tienen que familiarizarse bastante con el uso porque es algo que van a estar pues expuestos al trabajo de cada guardia. Adelante, señores, adelante. Al trabajo de cada guardia, y van a ser los únicos que van a poder resolver esta situación, ¿sí? Todo el mundo va a acudir a ustedes y por favor no lo resuelvan desconectándome. Esa es la peor forma que lo pueden resolver. Entonces, para que sepan cómo está todo el funcionamiento del equipo, amablemente, ustedes nuevamente gracias por el apoyo. Gracias. Y la doctora Ortiz nos va a hablar ya más a fondo de los beneficios, del uso y de todo el funcionamiento del aparato, ¿no? Para que lo conozcan y aprovechen todas las dudas de una vez. Entonces, doctora, gracias. Adelante. A ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy prácticamente nos vamos a enfocar a hablar de los mecanismos de acción de la terapia de presión negativa y terapia de presión negativa con instilación. Esto es algo, más que nada es una herramienta de trabajo para el tratamiento de las infecciones en tejidos blandos y le podrán encontrar más de un uso aplicable en su día a día. Vamos a empezar primero que nada con las fases normales de la cicatrización, donde sabemos que, bueno, hay 5 fases, dependiendo del autor que lo lean, pueden ser de 3 a 5 fases, pero enfoquémonos en 2. En inflamación y en proliferación, que es prácticamente donde la terapia de presión negativa va a tener un valor para poder hacer el tratamiento de las mismas heridas. Vamos a retomar la parte de los mecanismos de acción y posteriormente vamos a ver por qué solamente en este periodo en el de la inflamación y la proliferación va a ser útil. Ahora, como todo lo que hay en el cuerpo, pues tiene que estar en equilibrio y cuando hay una cicatrización normal, pues no hay problema alguno. El problema es que haya un desequilibrio entre el ambiente macrocelular y los componentes celulares de la reparación de la herida, y entonces tengamos algunas cuestiones más, como por ejemplo el exudado, la presencia de las metaloproteasas, en el exudado los patógenos y las consecuencias que nos va a generar en los tejidos adyacentes. Vamos a enfocarnos directamente a los mecanismos de acción de la terapia de presión negativa, que prácticamente están divididos en 2, en la macrotensión y en la microtensión. Vamos a explicarlo primero lo de la macrotensión. Esto es todo lo que nosotros podemos observar a simple vista. Es decir, al momento de que ustedes encienden el equipo, ustedes ven que la máquina empieza a aplicar presión negativa y, por ende, la aproximación de los bordes de la herida. La segunda es la eliminación de las bacterias. Como está aplicando presión de manera negativa, todo ese exudado que está lleno de bacterias va a ir directamente hacia el contenedor. Y esto nos va a dar una reducción del edema de los tejidos adyacentes. Por lo tanto, toda la perfusión de los tejidos circundantes se va a ver favorecida. En el caso de la microtensión, bueno, ya es un proceso donde el apósito reticulado de celda abierta va a crear un estrés, directamente estrés mecánico sobre la herida, y posteriormente a nivel celular lo que va a hacer es que va a promover el mismo estrés, la elongación de los microtúbulos celulares. A partir de esto va a haber una elongación y posteriormente una mitosis. Al momento pues también va a haber mayor producción de agentes mitógenos solubles, lo cual pues nos va a desencadenar obviamente crecimiento, proliferación celular y la angiogénesis. Y esto ya finalmente nos va a crear microdeformaciones o estiramientos directamente sobre el tejido. Ahora, hay como diferentes anécdotas de qué presiones usar sobre las heridas, cuál es la ideal, etc. Enfoquémonos en este. Este es un estudio de Maricoa Sargenta, que fueron prácticamente los pioneros de la presión negativa, donde una de las ramas del estudio que hicieron en modelos porcinos fue esta. ¿Qué fue lo que se hizo? Se tuvieron modelos porcinos con heridas lumbares, donde se introdujo una sonda Doppler para poder medir las unidades de perfusión o la perfusión que había hacia esos tejidos.
y se expusieron directamente con el apósito a distintas presiones, desde menos 25 milímetros de mercurio hasta los menos 400 milímetros de mercurio. Aquí es donde ellos se dan cuenta que en 125 milímetros de mercurio se alcanza 4 veces la perfusión por encima de la basal y se sostiene. Entonces es por eso que la recomendación es que siempre se utilice en 125 milímetros de mercurio la presión. Aquí vemos el efecto negativo de la presión negativa en exceso a nivel tisular. Aquí se expuso a menos 400 milímetros de mercurio el tejido y aquí tenemos la perfusión basal. Si ustedes se pueden dar cuenta, sube ligeramente un pico y después desciende por debajo de la basal, lo cual pues no es beneficiante ya directamente para el tejido. Ahora, en cuanto al patrón de las microdeformaciones, de acuerdo al apósito reticulado que se utiliza, se hizo un estudio in vitro. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hicieron un modelo finito en 2D, donde predijeron las áreas de mayor tensión por computador. Posteriormente se hizo una comparación en un modelo histológico y se dieron cuenta que la comparativa entre el modelo finito 2D y el corte histológico eran prácticamente iguales. Ahora, ¿qué importancia va a tener el utilizar un apósito específico? Bueno, que este apósito, por el grado de reticulación y por el material, va a poder distribuir uniformemente la presión sobre el tejido. Esta es la comparativa de hacerlo con una gasa versus un apósito grado medio. Justo lo que yo les platicaba en las diapositivas anteriores, va a inducir las microdeformaciones tisulares. Esta va a tener un efecto directamente sobre los microtúbulos celulares, los microfilamentos, y aumenta la afinidad de los receptores y aparte la producción de agentes mitógenos solubles, por lo cual pues ustedes van a tener un efecto de angiogénesis y mitosis pues muchísimo más acelerado. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a las cuestiones de la terapia de presión negativa? No es una terapia nueva, es una terapia que más o menos desde 1995 se autoriza por la FDA. Se empieza con un apósito de poliuretano simple que no era específico y no había un apósito específico para cubrir vasos sanguíneos, ni hueso, ni tendón. Sin embargo, se hicieron ciertas modificaciones. Este es el caso del apósito Granoform Silver, donde, bueno, la plata ya viene microadherida a la estructura del apósito, donde al contacto con el exudado, esta plata se va a ionizar y va a empezar a ejercer su acción antimicrobiana, sin necesidad, bueno, de ya colocar algo más. Ahora, que quede claro la parte en que, bueno, les va a ayudar la plata como antimicrobiano, pero solo localmente, no se toman como un tratamiento único. Aquí se hizo un estudio in vitro donde se sometió a diferentes patógenos, desde Salmonella aeruginosa hasta Candida albicans, con una concentración inicial de 300.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Posterior a los 30 minutos de colocado el apósito, se dieron cuenta que estas unidades formadoras de colonias pueden disminuir hasta 10 por un periodo de 48 hasta 72 horas. Aquí vemos cómo es la liberación continua de la plata durante la terapia de presión negativa. 72 horas. Ahora, como todo ha tenido sus evoluciones, empezamos con un equipo análogo totalmente, con un apósito que generalmente solamente se utilizaba para la parte de los tejidos blandos. Se escala a esta parte donde, bueno, ya estaba la máquina intrahospitalaria y se intenta hacer un cambio hacia una migración ambulatoria, donde ya tenemos un apósito específico construido a base de polivinil alcohol, que este va a ser específico para proteger paquetes neurovasculares, salientes óseas y tendones y órganos filiares. Posteriormente pasamos a este y la última tecnología sería esta. Este equipo que ofrece la ventaja de poder aplicar terapia de presión negativa y terapia de presión negativa con instilación. Este que vemos aquí es un apósito específico para el tratamiento de las incisiones, pero de forma activa, que posteriormente les explicaremos un poco hacia dónde va enfocado su uso. Como yo les mencionaba, bueno, el aparato anterior que vimos tiene dos posibilidades, tanto administrar presión negativa como presión negativa con instilación. ¿Cuál va a ser la diferencia marcada entre una y otra? Siguen siendo exactamente los mismos beneficios de aplicar terapia de presión negativa con los mismos mecanismos de acción, más la ventaja de poder suministrar
un antiséptico o solución tópica dirigida hacia el lecho de la herida. Si ustedes en su momento ya cuentan con un cultivo previo de lo que está albergando la infección de la herida, pues es muchísimo más sencillo redirigir algún tipo de antiséptico, o lo pueden hacer solamente con solución salina para que les dé un efecto de barrido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas entre la irrigación y la instilación? Finalmente, la instilación les va a permitir pasar volumen hacia una herida de forma automatizada y controlada, y más aún, que los antisépticos o las soluciones que estén utilizando para este tratamiento puedan tener un tiempo de reposo, ya que finalmente el uso de los antisépticos tiene que tener un tiempo de reposo para que puedan tener interacción entre la herida y puedan hacer su acción antimicrobiana o antiséptica. Este es el equipo. Conecte aquí la bolsa vemos de cómo selección está un y colóquela en el pequeño cassette back Veralin. cassette Veralin, que es propiamente Inserte el el que va contenedor para a el exudado. El sistema a de distribuir la apósitos Back solución Veraflow sobre incluye la la herida almohadilla Back Veratrack, el apósito de espuma Back y Veraflow, la posteriormente película va de a hacer barrera los no lavados de irritante forma 3M automatizada. Cavilon, ¿Qué diferencias hay regla en para comparación herida con y la la presión negativa anterior de las La otras terapia de que les presión presenté? negativa para el tratamiento de Prácticamente, si heridas ustedes Back ya con la la distribución habían automatizada utilizado, de se darán fluido cuenta tópico, que tenemos más una una terapia irrigación continua controlada y y una terapia contenida intermitente. de la herida. Aquí la terapia intermitente se intercambia La por un terapia control Back dinámico de la Veraflow presión, en ayuda a esencia sigue limpiar la siendo lo mismo. herida y ¿Cuáles son preparar las el lecho de la indicaciones del herida, uso de la terapia de irrigándola presión con una negativa variedad en de modo soluciones continuo? La aprobadas primera para el colocación, tratamiento cuando ustedes tópico quieran hacer un de efecto herida. de fertilización, La cuando aplicación de lo una estén presión empleando negativa sobre tórax uniforme o gracias al sistema de abdomen terapia de abierto, presión negativa cuando para el todavía tratamiento de heridas clínicamente Back, la el herida KCI, se encuentra promueve la infectada, formación de y tejido el de modo granulación. de control dinámico de la presión a modo Además, se intermitente se observa utiliza cuando inmediatamente el ustedes efecto tienen de un área cruenta, macrotensión ya que va limpia, pero que aproximando quiere los empezar bordes a de limpiar. la herida. Terapia de Esto a presión colación negativa del para primer el estudio que se tratamiento les de heridas presentó. Back Este es con la otro brazo distribución donde se automatizada metieron de igual fluido las tópico, mismas heridas, más una pero a irrigación dosis controlada y continuas y a contenida presiones de la herida. intermitentes. Ahí se dieron cuenta que la tasa de La terapia granulación Back de la Veraflow terapia de presión negativa continua era del 73%, en comparación con la tasa de granulación de la intermitente, que era del 103.3%. Entonces, de ahí la diferencia de pasar a un modo intermitente. En el caso de que ustedes estén instilando, propiamente este modo de control dinámico de la presión desaparece, porque tienen un ciclo de aspiración para verificar que la máquina no tenga ninguna fuga, un periodo de instilación, que es aquí donde ustedes van a controlar el volumen que quieran dispensar hacia la herida, un tiempo de retención. Este tiempo de retención va a ir enfocado hacia dos cosas: hacia las indicaciones del fabricante de la solución antiséptica en cuanto a las recomendaciones, y este viene directamente ligado al grado de citotoxicidad que pueda tener la solución sobre los tejidos. Posterior a esto, la terapia automáticamente va a pasar la solución del lecho de la herida hacia el contenedor y va a volver a aplicar presión negativa. De tal manera que es una forma de hacer una curación con horario sin necesidad de estar destapando la herida. Diferencias entre los apósitos. Aquí viene un punto muy importante, los vamos a dividir prácticamente en dos familias. En los apósitos Graniform y Whiteform, que son específicos para aplicar terapia de presión negativa, y la familia Veraflow. Tomemos este como punto de referencia. Si ustedes se dan cuenta, el Graniform es un éter de poliuretano con una porosidad específica, pero una de las cosas importantes es el grado de hidrofobicidad que pueda llegar a tener. Este, al ser un éter de poliuretano, es totalmente hidrofóbico, por lo tanto, está contraindicado colocarlo directamente sobre vasos sanguíneos, hueso, tendón o asas intestinales. Para esto, tienen un apósito que está constituido a base de alcohol polivinílico, que viene prehidratado y que la porosidad es muchísimo mayor. También tiene de ventaja que la fuerza tensil es muchísimo más grande, de tal suerte que si ustedes tienen finalizaciones en la herida, es indicativo colocar mejor Whiteform, porque al momento de ustedes traccionar para retirar el apósito, es muy probable que si lo hacen con este éter de poliuretano se quede algún fragmento dentro de la herida y pues les cause una reacción a corto extraño. En el caso de los apósitos Veraflow, ustedes se darán cuenta que siguen siendo poliuretano. Sin embargo, hubo una modificación química en los enlaces de estos, se volvieron enlace tipo éster, lo cual no los hace totalmente hidrofílicos. Sin embargo, son menos hidrofóbicos para que ellos puedan soportar el paso de las soluciones y permitan el reposo de estas mismas sobre el tejido. ¿Qué evidencia hay
para usar una u otra presión. Este es un estudio que se hizo por Lessing y colaboradores, donde se hacen modelos porcinos. ¿Qué se hace? Se toman 7 modelos porcinos, se les hacen heridas por excisión de 5 centímetros por 5 centímetros, torácicas, contralaterales. Se aplica a un lado presión negativa continua a 125 milímetros de mercurio y del otro lado instilación con 55 mililitros de solución salina cada 2.5 horas para completar 10 lavados al día. Posterior de 7 días se hace el retiro de las terapias y se toman muestras histológicas de estos tejidos, justo porque pues existía la posibilidad de que la terapia, al estar utilizando algún tipo de líquidos, generara edema sobre los tejidos adyacentes y no tejido de granulación. Sin embargo, es aquí donde ellos se dan cuenta que aumenta 44% más de tejido de granulación en cada cámara. En cuanto a la distribución de los líquidos, este es un experimento que se hace en el laboratorio, donde se empiezan a teñir modelos con azul de metileno. Tenemos el grupo control, el grupo con instilación periódica y un grupo con irrigación continua. ¿Cuál es la parte rescatable de este estudio? Que con un tiempo de instilación periódica puedes tener hasta una cobertura del 73% versus el 30% de la irrigación continua, y que esta puede llegar hasta los sitios más distales como socavamientos o tunelizaciones, sin importar la orientación de la distribución de los líquidos. Hasta ahí, aquí se hizo un modelo para poder comprobar la distribución de la carga biológica de forma in vitro. ¿Qué se hace? Se toman explantes de piel porcina donde se les inocula un biofilm de pseudomonas maduras con una concentración logarítmica de 10 a la 8. Se tiene un grupo control sin tratamiento, un grupo que se sometió a presión negativa, el otro a presión negativa con instilación con solución salina y el último a presión negativa con instilación, pero con un antiséptico tópico con espectro contra pseudomonas oleaginosas. Después de 24 horas se retiran las terapias y se les hace igual la contabilización de las unidades formadoras de colonias. Aquí es donde ellos se dan cuenta que puede disminuir hasta 3 unidades logarítmicas dependiendo del tipo de solución que ustedes puedan dirigir hacia la herida. Por eso retomamos el principio de la charla, donde es importante tener una biopsia cultivo para saber hacia qué se está dirigiendo. ¿Cuáles son las indicaciones para optar para terapia de presión negativa con instilación? Prácticamente todos los pacientes que sean candidatos para presión negativa son candidatos para presión negativa con instilación. Sin embargo, ya en el consenso se toma que si el paciente tiene una o más enfermedades concomitantes de interés clínico al momento de la herida, se puede optar por usar este sistema de instilación. Aquellas heridas que van a requerir una segunda revisión, como los pies diabéticos, lechos sistémicos o las fascitis necrotizantes, se pueden ver beneficiadas de este tipo de terapias. Y en aquellos pacientes que tengan una clasificación ASA del 2 al 4, también se considera pertinente el uso de esta terapia. ¿Cuáles son los tipos de heridas en los que se puede utilizar? Heridas crónicas, heridas agudas, heridas con artroplastías infectadas, heridas contaminadas o con hueso expuesto u osteomielitis. Aquí sí es importante hacer la aclaración que la osteomielitis debe ya de tener un tratamiento establecido. ¿Cuáles son las evidencias ya clínicas con las que se cuentan? Bueno, este es un estudio de Químico Colaboradores del 2014, donde se hace una comparativa entre un grupo de presión negativa y otro grupo con presión negativa con instilación con una solución a base de polihexamida. Aquí se divide en 142 pacientes con heridas infectadas que precisan hospitalización al momento de este evento, donde en 74 se utiliza terapia de presión negativa y en 34 pacientes terapia de presión negativa con polihexamida con un tiempo de reposo de 6 minutos y en el otro grupo con un tiempo de reposo de 20 minutos. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? En cuanto al número de visitas al quirófano que precisaron entre los 3 grupos, el menor número de visitas a quirófano se observó en aquellos pacientes que tuvieron la instilación con un tiempo de reposo de 6 minutos. En cuanto a la duración del tiempo del procedimiento hasta el cierre quirúrgico definitivo, se observa la menor cantidad en aquellos que tuvieron una instilación con un reposo de 20 minutos de esta solución. La duración de la estancia hospitalaria igualmente se observa en el grupo de 20 minutos de remojo. Y en cuanto al índice de cierre de las heridas,
El mayor éxito lo alcanzó la terapia de presión negativa con un tiempo de reposo de 7 minutos. ¿Qué soluciones tópicas se pueden dirigir hacia el lecho de la herida? Prácticamente todas, solo tenemos algunas aclaraciones que hacer. En el caso de las soluciones a base de yodo povidona, agua oxigenada o soluciones jabosas, no son completamente compatibles con el poliuretano, por lo tal quedan descartadas. Sin embargo, hay infinidad de antisépticos en el mercado de los que ustedes pueden hacer uso, o alguna solución Daykin consumida por ustedes mismos. Sin embargo, se hace la recomendación que la concentración de esta no debe ser mayor a 1/4 por el grado de citotoxicidad que pueda llegar a tener. Tenemos algunas otras soluciones donde también la guía les comenta cuáles son las recomendaciones sobre estas para poder utilizarlas. ¿Qué consideraciones se deben de tener al momento de instilar? El tipo de organismo hacia el cual va dirigido la instilación, la cantidad de carga bacteriana, por eso la importancia de la biopsia cultivo, y el tiempo de retención de la solución recomendado por el fabricante. Asimismo, bueno, ya en el taller ustedes se darán cuenta que existen ciertas recomendaciones ya de acuerdo al tipo de herida que estén utilizando en cuanto a tiempos de sellado o tiempos de instilación. ¿Hasta aquí alguna duda?